dar la cara siempre cuesta un poco. Entonces por eso digo que es algo difícil. Por lo demás es una auténtica satisfacción el poder hacerlo. Y no tengo más que agradecer a Gorka pues, que me haya permitido estar con él en este día. Como toda presentación tiene que ser corta, tiene que ser breve. Voy a intentar hacerlo de esa manera. Voy a hacer un poco de spoiler, lo siento. Creo que muchas de las cosas que vamos a decir aquí están contenidas en el libro. Las vamos a avanzar un poquito, pero solo lo suficiente para que tengáis ganas de leerlo. En cierto modo, vamos a tratar dos temas importantes. Es por qué considero yo que este libro debería estar en vuestras vitrinas, por qué este autor que tengo a mi lado es una persona importante, y en función de esos dos parámetros pues vamos a hacer una pequeña disertación. Nos encontramos a 150 años en una efeméride importante que fue uno de los asedios, el último asedio importante que tuvo Bilbao. En estas hojas de este libro vais a poder obtener una visión actualizada y directa a través de un escritor que es a la vez historiador y arqueólogo. Eso le convierte en alguien muy especial que puede tanto leer medios materiales como hojear archivos un poco antiguos. Dentro del asedio 1874 nos encontramos en el intermedio de la última guerra carlista. Va a ser una guerra muy especial. En ella se van a dirimir miserias y bondades que nos van a acompañar hasta nuestros días. Muchos de los problemas, muchas de las cosas que hemos heredado y que llevamos en nuestra genética vienen precisamente de este siglo XIX tan convulso. Dentro de este libro vais a encontrar elementos que son novedosos dentro del estudio de este asedio. Elementos novedosos como es una aproximación actualizada a lo que fue el comienzo de las guerras modernas, de lo que supone a una población quedar asediada, saber que este asedio por parte del ejército carlista hay que entenderle como un asedio por parte de tropas vizcaínas, ¿vale? Porque son las tropas vizcaínas las que rodean Bilbao, es decir, propios vizcaínos rodean a bilbaínos. Vamos a entender por qué la Vizcaya nuclear odiaba, entre comillas, al Bilbao liberal. Vamos a entender cómo un ejército mal armado y mal uniformado es capaz de detener en los campos de Somorrostro pues, a un ejército infinitamente más moderno y mejor preparado. Porque el asedio de Bilbao de 1874 no se puede desligar de las batallas de Somorrostro. Digamos que esto sería un pequeño avance de lo que vais a encontrar en este libro, junto a cosas tan importantes como es patrimonio militar, un patrimonio que Bilbao ha vivido pues, bastante de espaldas a él, y que gracias a los trabajos que ha hecho Gorka en el fuerte de Oyargan, en otros fuertes a lo largo de la ría, pues están saliendo a la luz cosas muy interesantes, pero eso lo tendréis que leer. Respecto a la persona de Gorka, me vais a permitir que le presente con todas sus titulaciones. Para ello tengo que leerlo porque realmente es complicado. Gorka es doctor en estrategias científicas interdisciplinarias en paisaje y patrimonio, ¿vale? También es graduado en historia y yo siempre le he conocido orientado hacia la arqueología de conflicto dentro del ámbito carlista. Un ámbito que hasta hace pocos años
todo el mundo conocía, pero hay mucha microhistoria que queda todavía por conocer. Es decir, tenemos a un doctor, tenemos a un graduado, y yo prácticamente añadiría que solo le falta pues caballero de Rohan, heredero de Isildur y portador del anillo. Y creo que con eso cerraríamos la presentación de lo que es el escritor. El libro merece la pena, sinceramente. Entonces espero que lo disfrutéis. Por favor. Bueno, pues gracias a todos por venir, a Richard León, a Casco. Gracias Jesús por la presentación, que aquí, aunque le veáis con humildad y es bien reconocida, también tiene el mérito que igualmente hay que reconocer de ser la primera persona pues, que puso el foco en las guerras carlistas desde la arqueología, y en ese sentido pues siempre ha sido alguien que nos ha ayudado, que nos ha enseñado, y al que debo agradecimiento pues, por abrir camino y por dejar compartirlo. Así que para mí es igualmente un placer estar aquí compartiendo esta mesa. Y la verdad es que es abrumador, a la par que reconfortante ver un auditorio tan lleno en el que incluso había que ir a buscar sillas. Y bueno, a mí personalmente me hace muy feliz, me llena de orgullo como historiador y también como bilbaíno, pues presentar este libro aquí en esta ciudad, en mi ciudad. Y también me alegra mucho ver pues, tantas caras, caras conocidas desde hace mucho tiempo, desde hace toda una vida, caras que han llegado hace poco, pero que espero que se queden durante muchos años, y caras nuevas que sois completamente bienvenidos a iniciar este camino. Pero entre todas estas presencias que, como digo, alegran y reconfortan a uno, también hay una ausencia que se hace muy presente en días como este, y es, bueno, el libro va dedicado a ella, y me permitís pues, que también hoy se vayan unas palabras también para mi ama, que espero que pues, aquí en este humilde obra, pues, allá donde esté, vea la recompensa a tanto sacrificio y tanto esfuerzo. Y pues nada, vamos a comenzar esta pequeña charla. Yo había planteado como bueno, al final estando en Bilbao, pues hacer un recorrido por esa ciudad tan conocida para nosotros, pero con episodios tan desconocidos al mismo tiempo, pero que fueron relevantes, ¿no? Y es precisamente hace 150 años cuando, bueno, se escribe lo que se escribe en este libro, pues que precisamente estos días estamos viendo imágenes que no son tan diferentes a las que se vivió en el Bilbao de esa época. Lamentablemente todos, bueno, encendemos la televisión y en el telediario pues aparecen las imágenes de los bombardeos en Gaza, ahora en el Líbano, en Cisjordania, y no hace tanto bueno, y todavía en Ucrania, con esas terribles y salvajes imágenes de un Bilbao, de un contexto que también se vivió aquí, porque si hoy caen las bombas en Gaza, en Cisjordania, pues hace 150 años las bombas caían en Barrencale, en Artecale, en la Plaza de Santiago, en todo lo que es nuestro paisaje actual. Entonces, en primer lugar, ¿qué es un asedio? Pues más allá de las definiciones genéricas que podemos encontrar en los diccionarios, lo cierto es que, bueno, un asedio es una operación militar mediante la cual un ejército trata de expugnar una fortaleza o población más del enemigo que se defiende desde el interior de la misma. Pero este tipo de acciones militares tienen un componente que las hace únicas, que es, frente a otro tipo de operaciones, que es la participación de civiles. Es decir, en un asedio de una ciudad, pues por sus propias características, va a contener más población civil que población militar, lo que generalmente pues, va a generar situaciones como esta, de las que hablaba pues, hace un momento. Es una imagen del asedio ruso a la ciudad de Mariupol, hace un par de años diría, y bueno, entre toda esa destrucción, pues lo que se ve es una mujer civil pues arrastrando maletas por una calle completamente destruida, ¿no?
Y bueno, pues después de esta breve introducción, bienvenidos al Bilbao de hace 150 años. Estamos en zona de guerra. El Bilbao de aquella época era más o menos... Bueno, esto es una imagen que, de hecho, uno de los aportes, en mi humilde opinión, del libro, que precisamente no es ni siquiera mío, es que hay mucha información gráfica de muy buena calidad disponible sobre la época. Y es 1874, que digamos que no es precisamente ayer. Entonces, bueno, el Bilbao que nos ubicamos sería este de aquí, que básicamente es el casco viejo. Se puede ver la iglesia de San Antón allí y la estación de tren, como elementos así que podamos identificar fácilmente. En azul marcadas las baterías liberales, defensivas, defensoras, y en rojo las atacantes. Que como veis ya dice bastante, ¿no? La proporción es ejemplificativa. Es un Bilbao, bueno, este Bilbao en blanco y negro. Y la verdad es que echando una ojeada a estas fotos, pues uno siempre tiene la sensación de reconocimiento y a la vez alejamiento, ¿no? Se mezclan como dos cosas, ese Bilbao en el que todavía había barcos en la ría, barcos a vela, con un componente rural importante, todas esas carretas que vemos allí y sobre todo los montes, ¿no? Totalmente pelados, que también hablan pues, de un contexto socioeconómico muy diferente. Pero sigue siendo ese Bilbao reconocible que sobre todo desde esta panorámica se ve muy bien. La iglesia de San Antón, todo el corral de Archanda y al fondo Serantes y Montaño, con el puente de San Antón también, que es precisamente lo que aparece en Escudo de la Ciudad. Y bueno, aquí parte de mi barrio, en aquella época, la iglesia de San Pedro de Deusto, que también nos sirve para ver un poco cómo era el paisaje económico, todo completamente poblado por baserris, tierras de labor, huertas, muy poca industria, a diferencia por lo que es conocida Bilbao. Y bueno, a nivel geográfico, pues tenemos básicamente el casco viejo y poquito más. Ahí aparecen las 7 calles y un inicio de ensanche con la estación de tren y bueno, ese poblamiento antiguo de Bilbao la Vieja y poquito más. Por lo tanto, es una ciudad pequeña, muy, digamos, encajada, muy abigarrada, en el fondo de un valle estrecho rodeado por montañas, que se puede ver en todas estas imágenes previas. Es decir, esto en términos militares pues es una plaza muy difícil de defender. Bienvenidos al primer día del bombardeo. Digamos que esta instantánea, aunque está manipulada, porque eso que parece ser humo está pintado sobre la fotografía, pues también nos remite a ese contexto del Bilbao bajo asedio. Y lo que a mí también me llama mucho la atención es ver cómo ese paisaje urbano civil se militariza y cómo estructuras que digamos pueden ser, pues que igual os suena a muchos, de hecho diría que este edificio de aquí sigue existiendo. Aquí estaríamos más o menos en el ayuntamiento, donde está actualmente el ayuntamiento de Bilbao. Y precisamente esa estructura que hay arriba, como de maderas, que recuerda mucho a un fuerte del oeste, ¿no? Es el fuerte de San Agustín, que más o menos calculamos que está ahora donde está un poco el ayuntamiento. Como decía, las imágenes que se conservan del asedio, además de digamos, ilustrar todo esto y ser bonitas y demás, pues también nos ayudan un poco a ver cómo eran las cosas y también aporta un rostro humano a lo que estás escribiendo, porque muchas veces cuando alguien lee pues, un documento o incluso estás excavando, pues digamos que hay un alejamiento ahí con el objeto de estudio y tampoco tienes la ocasión de crear una interacción, digamos, personal. Y estas imágenes, la verdad es que cada vez que uno se fija en ellas, pues bueno, el hecho de ver las caras de la gente sobre las que estudias, pues da un valor a eso, ¿no? Este es el interior del fuerte, podemos ver un cañón, diferentes soldados, se ven las 2 torres de San Nicolás, allá al fondo, y justo debajo, en lo que es ese muro de piedra que
arriba estaría otra posición, que es la batería de la Marina, que como curiosidad pues se formó con marinos, digamos. De hecho se les ve prácticamente vestidos como el vestidito de la comunión, con ese pañuelo ahí atrás. Otro de las cosas sobre las que nos informan estas fotografías es sobre la arquitectura de los elementos que había en el asedio, y en este caso tenemos que hacer una distinción a tres: los fuertes, las baterías y las avanzadas. Este es el fuerte de Miravilla, que estaría colocado aproximadamente donde está ahora el Bilbao Arena, y lo podemos ver, pues bueno, con un foso imponente, esa especie de torre neomedieval que siempre es muy llamativa, y una entrada monumental. Y al interior aparecen todos los soldados, prácticamente la guarnición entera del fuerte, en posición de combate, que sobre esto charlaré un poco después. Y también, como no puede ser de otra manera, el postureo no nació en el siglo XXI, y aquí podéis ver un claro ejemplo de ello, ¿no? Tenemos ahí a 2 o 3 soldados, digamos, como apuntando, haciendo que están en posición de combate, y luego a esos 2 fulanos de ahí, de pie, encima del parapeto, en una posición completamente insegura. Es decir, no tiene sentido que unos estuviesen en posición de combate, mientras que otros están completamente expuestos a ser disparados, digamos. También esta fotografía informa sobre otro de los aspectos que generalmente es pasado por alto hasta tiempos recientes, que es la participación de las mujeres en este caso. La figura que tenemos ahí apoyada sobre el cañón así es una mujer, es una cantinera, que además está uniformada y con elementos, digamos, militares, y también muestra un poco el protagonismo del sector femenino en estas guerras, que creo que tampoco se ha tratado de manera específica y habría que incidir en ello. Y estas pues eran parte del servicio de los ejércitos, que se dedicaban un poco a las tareas domésticas de los batallones y demás. Otra de las fortificaciones es la del Morro, que desde esta foto se ve claramente pues toda la importancia estratégica que tiene, ¿no? Ahí al fondo se ve San Antón, todo lo que es el casco de Bilbao, y la cordillera de Archanda, que prácticamente va a estar presente en todas las imágenes. Esta es una imagen desde el interior, que también es bastante curiosa, ¿no? Volvemos a encontrar esa disposición de todos los soldados en posición, pero precisamente ahí al fondo, aunque no se distingue bien, hay civiles, gente bilbaínos, ¿no? Pues que yo supongo que estarían aburridos, porque otra de las cosas que tiene una serie es que es muy aburrido, tiene muy pocas cosas para hacer. Y supongo que también pues esta gente subiría allí pues por mera curiosidad, ¿no? Y también para ver qué es lo que se veía desde la posición alta y demás. En el segundo escalón del que hablaba estarían las baterías, que en este caso sí que se observa, es decir, frente a los ejemplos anteriores en los que eran puramente militares, no hemos visto pues esos muros, fosos, almenas y demás. Las baterías son una mezcla más entre civil y militar. Esa es la batería de la Sendeja, que bueno, creo que todo el mundo sabrá ubicarla, más o menos, es donde está ahora el parking del Arenal, que precisamente en las obras de construcción de ese parking pues se encontró ese proyectil que veis ahí, que bueno, parece ser que tendría relación con esa estructura. Y al interior, esta es una imagen tomada de esa estructura, pero desde dentro, pues también ofrece diferentes detalles en los que fijarse y detenerse un rato. Veis perfectamente que esta imagen ya cambia completamente respecto a las de los fuertes, ¿no? Aquí hay árboles que probablemente sean de un parque, una línea de edificios, de casas, con la ropa tendida afuera, ¿no? Esa mezcla de civil y militar. De hecho, lo que sería el parapeto está hecho con toneles y con hierbas por encima, de manera muy elemental. E incluso si hacemos zoom, pues por ejemplo, aquí podemos ver a un niño con una corneta. De la misma manera hay militares que tendrían esta chaqueta de 2 botones, pero también hay civiles como este de aquí. Y aquí se vuelve a dar esa mezcolanza, que también es pues, lo que pasa en la vida de una ciudad.
Incluso hay imágenes tan curiosas como esta, ¿no? En la estación de tren, que se emplazó un cañón pero que estaba roto, que a priori no serviría para nada. Probablemente buscando otra vez ese efecto estético del fotógrafo. Porque por si no he dicho antes, pues durante el asedio, o al menos durante la guerra, hay un fotógrafo que se encarga de hacer todas estas fotografías y que es una fuente realmente primordial, y yo creo que de las escasas que hay para esa época. Esta es la batería de la Brigadiera en Abando, que estaba muy cerquita de donde estamos ahora, precisamente, más hacia allá, hacia la ría. Y bueno, aquí también se puede ver pues ese paisaje rural que tan raro se nos puede hacer hoy en día, ¿no? La batería del Choritoqui, donde vemos otro cañón reventado. No sé, parece que pues bueno, la bilbainidad igual estaba ya presente en aquella época, y a base de disparar pues se rompería. Esta imagen también a mí siempre me hizo esta gracia. Tenemos gente como disparando y recargando, haciendo todo ese proceso, y un tipo ahí echado a tumbarse la siesta, ¿no? Que es muy, pues eso, del humor tan nuestro, ¿no? Y luego también, evidentemente, pues hay imágenes, digamos, más serias, en los que a nosotros como arqueólogos pues nos sirve para conocer cómo eran las estructuras de aquello que luego nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, esa línea de toneles que veis ahí arriba, pues se usaba para, de algún modo, hacer un refuerzo, y precisamente unas excavaciones en Sestao pues se encontraron, digamos, unas marcas circulares, todas alineadas, y pues gracias a esto, conjugando las dos cosas, pues pudimos saber que era algún tipo de fortificación de esta manera. También la serie de video dio para imágenes muy curiosas en lo que se refiere también a la defensa pasiva o la protección de los espacios. Aquí, esta es la calle Videbarrieta, precisamente, lo que está aquí en primera plana es el antiguo teatro, que no es el actual, pero podéis ver que este edificio está completamente cubierto de sacos de arena. Incluso, bueno, actualmente el edificio sigue en pie, digamos. Y otra de las curiosidades es que podéis ver ahí la bandera de la Cruz Roja, que ya estaba la Segunda Guerra Carlista, o Última Guerra Carlista, fue la primera vez en la que la Cruz Roja intervino en España. Porque además se había creado hacía unos pocos años, precisamente para tratar heridos militares, heridos de guerra. Esta es una imagen muy similar, pero aquí lo interesante es que se pueden ver muy bien también los efectos del asedio. Aquí en esos cristales, esas vidrias, están muchos de ellos reventados, probablemente por la metralla. Hay escombros, tablas por ahí sueltas. Y también es cierto que, aunque no se ve muy bien, todos estos adoquines de la calle están como levantados hasta ese nivel. Y claro, uno ya, pues como al final te obsesionas con estas fotografías, luego te encuentras fotos como esta, y dices, vale, los adoquines que sacaron de aquí, pues los pusieron aquí como parapeto. Y en esta imagen también pues podemos ver esa población civil, esos liberales, pues militarizados. Otra de las imágenes realmente llamativas es esta, el Banco Bilbao, que está ahí a la salida del metro de San Nicolás, que está completamente cubierto los vanos por pieles de vaca, unas puestas encima de otra, a modo de, digamos, de parapeto. Y nuevamente esa búsqueda del efecto visual, que han colocado un cañón ahí, sin ningún tipo de valor militar, pues simplemente para sacar la foto con esa especie de panorámica pues tan del salvaje oeste. Y ya para ir terminando, como decía, pues estas fotografías también, más allá de lo que es el paisaje urbano, pues también nos ayuda a ver un poco los rostros de la gente de la que estás hablando. Esta es una fotografía del batallón de los auxiliares, que era un batallón de milicia local de aquí, de Bilbao, que luego adquirió muchísima importancia a nivel de identidad y de memoria. Incluso se dice que a partir de este batallón se creó la Sociedad del Sitio, que todavía pervive hoy en día. Y podéis ver, además se nota muy bien, ¿no?, que están todos, o sea, no hay un uniforme militar, están todos vestidos de civiles, con la gorra esa, la boina escocesa, y ya está, frente a los soldados, que como decía, pues están con sus uniformes y con las armas y
y demás. Este de aquí, bueno, el general Castillo fue el que dirigió la defensa. Vuelta otra vez a la foto anterior, donde vemos a esos auxiliares que al final, pues bueno, no deja de ser gente del común, que en un momento de necesidad pues no le quedó más remedio que tomar las armas para defender la ciudad. Y en el otro bando también tenemos fotos de soldados y de oficiales carlistas. Y aquí lo que destaca es que son, bueno, como se dice en Argentina, son unos pibes, son muchachos que ni siquiera les ha salido la barba, a pesar de eso ya están bebiendo vino, como se puede ver en la foto. Pero choca mucho, ¿no? Que no deja de ser algo bastante presente, desgraciadamente. Pero es que también hay una historia que tampoco se ha contado, que es la historia de los animales. Aquí podemos ver a una unidad de sanidad militar con la mascota del regimiento, que también tenía su espacio, ¿no?, en estas fotografías. Y asimismo, pues en ese Bilbao asediado se seguía conjugando un poco pues la vida normal que quería llevar la gente, que esto retrotrae mucho a todo lo que pasó con el COVID, ese querer tener una nueva normalidad o volver a la normalidad previa, y pues en este caso sí que de hecho tú lo comentabas, ¿no?, en el blog, que había funciones, se hacían paseos, recitales, bailes, y se intentaba pues bueno, generar un ambiente no tan, bueno, en los que las penurias pues se disimulasen o se sobrellevasen de alguna manera. Aún así, como decía, pues el elemento militar siempre está presente. Y en el fondo, a pesar de que esto pueda ser una imagen así idílica de finales del 19, pues allá al fondo sigue estando ese fuerte, marcando esa fortificación, marcando la presencia militar. Esta es otra perspectiva, digamos, desde el teatro hacia San Nicolás. Se ve en la esquina el edificio de los Sacos, y bueno, como curiosidad, pues simplemente decir, esa bandera que veis ahí marcaba el consulado de Estados Unidos. Los Estados Unidos de América en aquella época tenía el consulado en Bilbao, así que bueno, siempre me pareció muy interesante, ¿no? Y ya lo que es a nivel material, que es de lo que hablamos los arqueólogos, básicamente, pues lo cierto es que las consecuencias del asedio fueron importantes. En los sitios donde se peleó más duramente, uno de ellos fue la iglesia de Begoña. Se estableció como un fuerte, como una guarnición, y en la torre, claro, aprovechando pues la altura, se colocaban los mejores tiradores del bando liberal, y también, como era un punto avanzado, digamos, constituía pues una especie de defensa externa sobre la que actuar. Y los carlistas colocaron Cañí de Santa Mónica, que es un convento que todavía hoy existe, pero podéis ver que la distancia es mínima entre los dos puntos. Y ahí, durante todo el asedio, pues la verdad es que aparece en el libro, los combates fueron duros, un intenso cañoneo, duelos de tiradores, el templo ya veis que acabó pues bastante machacado, teniendo en cuenta que los medios de aquella época tampoco eran los de hoy en día. E incluso hoy en día, o sea, actualmente, todavía perviven marcas de impactos en el convento de Santa Mónica. Todas esas marcas grises que veis ahí pues son de disparos de fusil. Incluso, pues bueno, lamentablemente, si nos retrotraemos a la primera imagen de esta presentación, pues esto no es algo que sea muy diferente a lo que está pasando hoy en día en todos los territorios que hay en conflicto. Y es precisamente ese edificio que veis aquí allá atrás, pues es el convento. Se puede ver aquí bastante bien. Y todas esas casas, que además eran de bilbaínos, pero como quedaron en una zona de guerra, pues acabaron completamente destruidas por ser zona de nadie. Bueno, mejor dicho, por estar bajo control carlista. Y también contamos con testimonios bastante raros, yo solamente he encontrado dos, de fotografías del interior de las casas. Si esto estuviese en color, podría abrir el telediario perfectamente, pues eso, con la imagen de la franja. Todo el destrozo causado por las bombas, que incluso en la época, pues simplemente con el acto de caer, sin que explotara, pues ya hacía un destrozo considerable. Y ahí en el libro pues se habla un poco de la impresión psicológica que los testimonios dejan sobre todo esto. Y también, curiosamente, hacia el final del asedio, bueno, ya cuando termina, el ayuntamiento hace una tasación de todos los daños para reportar a Madrid, al gobierno, pues pidiendo dinero básicamente. Y esto tuvimos la ocasión de tratarlo, de poner sobre el mapa pues, los diferentes daños y diferentes inmuebles, y lo que nos dimos cuenta es
que los daños más elevados eran de edificios que estaban fuera de la ciudad. Y decías, ¿cómo puede ser esto posible? Pues precisamente eran las villas de veraneo de todos los liberales, de todos los burgueses que se habían quedado dentro de la ciudad. Los carlistas las ocuparon para vivir, digamos, y en cuanto perdieron, en cuanto se tuvieron que retirar, pues las prendieron fuego, no en un acto así como medio de venganza y tal, y son las que más, al menos las que más tasación más alta alcanzaron. Y nada, pues para terminar, pues una imagen que yo creo que recoge muy bien el carácter bilbaíno, o al menos eso de lo que se nos acusa tanto. Aquí, esto es la plaza de la Riara, la plaza del teatro, y veis un montón de gente, y en el centro hay una persona, un hombre, que está señalando con el dedo, y está señalando precisamente una bomba, ¿no? Que al final, pues bueno, es algo que no es muy recomendable desde la seguridad laboral, digamos, pero bueno, siempre llamó la atención, y además el tiempo ya del esfuerzo de sacar la foto, todo parece ser que el ayuntamiento pagaba por cada bomba entregada, pues eso se refundía y se empleaba como munición. Y bueno, esto ha sido todo, mi esker, eskerrik asko.